Enfrentaremos con toda la fuerza moral y material a estos criminales de la frontera. Y no se equivoquen en Colombia cuando se atrevan a organizar una agresión contra nuestra soberanía. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias de Venezuela, Estados Unidos y Rusia en el día de hoy. Muchísima atención, la administración de Joe Biden ha anunciado a Nicolás Maduro el fin de su gobierno. Así como lo acaban de escuchar, Venezuela colapsa por un conflicto en las fronteras y se empeora la situación con el desplazamiento de miles de personas que huyen por la confrontación que existe entre estas mafias. Algo que parece no tener solución si no se aplica el uso de la fuerza militar. La administración de Joe Biden fue muy clara al decir que todo aquel que transgreda los derechos humanos será perseguido hasta ser detenido. Y eso es exactamente lo que ha estado haciendo Nicolás Maduro y empeorándolo, porque Maduro no solamente transgrede los derechos humanos, sino que empeora el trato a los civiles e incluso a los militares, sí, a las fuerzas armadas. En efecto, se ha estado solicitando a la ONU que vigilen de cerca lo que está haciendo Padrino López y Nicolás Maduro con los soldados de la Fuerza Armada de Venezuela, porque los están obligando a realizar un trabajo para el cual no están preparados, y es enfrentar a las tropas de grupos armados ilegales de Colombia, los cuales están fuertemente armados y preparados en combate. Así que simplemente eso es una vulneración de los derechos humanos, porque lo que le piden es que defiendan los negocios ilegales en el estado Apure. No es siquiera algo que tiene que ver con la soberanía, sino con defender los intereses de Maduro, Iván Márquez, Jesús Santrich y todo el cartel de los soles. El epicentro ha sido Apure, pero está pasando por toda la frontera y esto va a quedar en un descontrol total. La administración de Joe Biden ha dicho que tiene varias operaciones en funcionamiento contra el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Una de esas operaciones incluye una rendición por parte de este. Los Estados Unidos han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y luego de la reunión de Anthony Blinken en Bruselas, los esfuerzos de Estados Unidos, así como los esfuerzos de la comunidad internacional, se acercan en poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Por ahora hemos dicho que hay varias opciones. Hay una opción diplomática también, una especie de negociación, y la otra, por supuesto, es la de la presión militar. Y sobre todo lo que se quiere es proteger los derechos humanos de los venezolanos y ayudar al pueblo a lograr la libertad y la democracia haciendo elecciones libres. Esa es la dirección por la cual van la Unión Europea, los Estados Unidos y sus aliados. Ya han señalado que la administración de Donald Trump hizo muy bien en implementar sanciones fuertes contra el régimen, y bajo ninguna circunstancia el presidente Joe Biden va a suavizar estas medidas. Al contrario, va a poner más presión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela incrementó un despliegue en el estado de Apure fronterizo con Colombia, donde se está combatiendo desde hace más de un mes a un grupo de varias asociaciones ilegales. Padrino López ha dicho: desde Apure continuamos incrementando el pie de fuerza ejecutando operaciones para combatir y expulsar a estos grupos. Y es que ellos, en vez de decir que se trata de grupos o de disidentes, dicen que son grupos colombianos, porque ni siquiera se han atrevido a llamar por su nombre lo que está pasando. Remigio Ceballos, por su parte, dijo que van a seguir dando fuertes golpes y van a seguir luchando hasta que puedan expulsarlos a todos. Escuchemos. Necesitamos capturarlos a todos los irregulares, y todo el que enfrente armas, responder con resolución, siempre en la ofensiva. La mentira de parte del gobierno autocrático se da cuando los países preparan una resolución para entrar a Venezuela debido a la transgresión de derechos humanos que se ha estado dando, y por eso es que vemos varios videos que han realizado que no son ni siquiera en Apure. Son videos del CEOFAM, de Remigio Ceballos, de Padrino López, diciendo que están allí, lo cual es una propaganda, porque realmente no están en ningún lado. Si ellos no pueden con Apure, como lo han demostrado, entonces simplemente el régimen es inservible, y entonces se requiere de fuerzas preparadas internacionales para defender a la población e incluso para defender a los soldados de la Fuerza Armada de Venezuela. Hasta el momento la información difundida por fuentes oficiales ha sido muy escasa. Se desconoce el número de militares desplegados, si es que los hay, o si cuentan con algún apoyo adicional, o si tienen algún tipo de armamento especial para combatir a estos grupos que, como ya dijimos, están más preparados que la Fuerza Armada de Venezuela. Varias organizaciones han asegurado que solo han desplegado a algunos soldados de la FAES, pero en realidad no se ha hecho nada más. Estados Unidos, mientras tanto, tiene planes simultáneos: presión internacional, negociaciones secretas y acuerdos con la Unión Europea y las operaciones en Colombia. Mientras eso ocurre, Nicolás Maduro sigue sancionado y se trata de agarrar a una antigua negociación con los Estados Unidos, porque algunos dicen que es para ganar tiempo y Estados Unidos quizás no le haga caso, a pesar de que existen esas negociaciones, porque ya han invertido millones de dólares y mucho tiempo, y es hora de cerrar con ese capítulo.
el régimen son criminales y al final su verdadera naturaleza se ha puesto en evidencia. Son aliados, socios de la FARC y los grupos criminales, y la única manera es avanzar por rutas que efectivamente ataquen las tres pilares, y con esto concluyo, que representan las bases del poder de Maduro hoy. Ponte al día con la información. Su sistema de represión, su sistema de propaganda y su sistema de financiamiento criminal. Hay que socavarlos para llegar a ese punto donde finalmente entiendan que su única opción es aceptar los términos para su salida. No hay otra opción y los venezolanos no aceptaremos ninguna opción distinta. Continuamos con más noticias internacionales. Nuestros países son muy grandes, con muchos intereses, con muchos asuntos internacionales y están muy armados como para tener este tipo de confrontaciones. Y mucha atención, porque crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Para algunos, el peor momento desde la caída de la Unión Soviética y el nacimiento de la actual República Rusa. El motivo es que el presidente Joe Biden hubiese llamado asesino a Vladimir Putin y la consecuente respuesta por parte del mandatario ruso. Las repercusiones de esta tensión podrían llegar a América Latina. Estados Unidos y Rusia no están en su mejor momento. De hecho, están en uno de los peores de las relaciones políticas y diplomáticas entre las dos potencias. Una presunta interferencia del Kremlin en las elecciones estadounidenses nuevamente en 2020 y el encarcelamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny serían las más recientes causas para las tensiones entre Washington y Moscú. Estos hechos durante la campaña electoral y la presidencia de Joe Biden, pero habría otras razones históricas como la intervención de Rusia en la guerra de Osetia del Sur y Georgia en 2008, la invasión del ejército ruso en Ucrania y la anexión de la península de Crimea en 2014, la participación de las fuerzas armadas rusas en la guerra de Siria ese mismo año, el asesinato en 2015 de Boris Epson, quien era político opositor a Putin, la interferencia en las elecciones de Estados Unidos en 2016 y el misterioso envenenamiento de Alexei Navalny. Pero es especialmente problemático ahora. Para el brigadier general retirado del ejército de Estados Unidos Peter Schwab, miembro del Centro Wilson en Washington y ex militar adjunto en Rusia, las relaciones entre las dos potencias sí son críticas y se han vuelto peores en estos días. Me preocupa que la relación ha empeorado inclusive aún más de lo normal. No como en 2014-2015, cuando la invasión a Ucrania. Sino tal vez como antes de eso. Es un sentimiento visceral que parece reinar ahora mismo. El presidente Joe Biden estuvo de acuerdo en que Putin es un asesino al serle formulada esta pregunta en una entrevista con la cadena estadounidense de televisión ABC. El mandatario norteamericano dijo que Putin la va a pagar. Están a favor de continuar con la confrontación. El politólogo Derek McDowell, analista de la firma consultora de riesgo de estrategia mundial Verismal Porcroft Inglaterra, cree que esta confrontación entre Biden y Putin es necesaria para ellos y para sus negocios. Putin está enfrentando una creciente caída de su popularidad debido a problemas en la economía y necesita una confrontación externa, pero para mejorar los asuntos internos. Y el presidente Biden tiene una cierta predisposición junto al Partido Demócrata para asumir una línea más fuerte con Rusia. El general Schwab cree que las confrontaciones personales entre dos presidentes pueden traer problemas a sus países, a las regiones e inclusive al mundo entero. Hace que todo sea más difícil. Nuestros países son muy grandes, con muchos intereses, con muchos asuntos internacionales y están muy armados como para tener este tipo de confrontaciones. Ante las declaraciones de Biden, Vladimir Putin respondió también en entrevista a la televisión pública rusa deseándole al presidente estadounidense buena salud, pero diciéndole, como lo hacen los niños, quien lo dice lo es. Siempre vemos nuestras cualidades en otros y creemos que ellos son como nosotros, y de acuerdo con eso, evaluamos sus acciones y los evaluamos en general.
Así pues, está la relación entre Joe Biden y Vladimir Putin, muy diferente a la que el presidente de Rusia tenía con el anterior mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien era acusado por muchos de tener una política flexible con Rusia. Trump expresaba admiración por Putin. Así lo percibe Michael Kimmelly, historiador, profesor de la Universidad Católica de América en Washington y ex asesor sobre Rusia y Ucrania en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Trump expresaba admiración por Putin. Trump constantemente decía que quería trabajar con Putin, que admiraba su fuerza, lo consideraba un verdadero líder y que estaba llevando a Rusia por buen camino, por el camino correcto. Pero ahora las cosas son a otro precio. Biden ha tenido una relación con Putin desde hace unos 12 años, cuando el hoy presidente de Estados Unidos asumió como vicepresidente del entonces recién elegido Barack Obama. Aunque Rusia, damas y caballeros, no es considerado el principal enemigo de Estados Unidos, la nación norteamericana sí podría serlo del país más grande del mundo. Rusia está orientada a una guerra política con Estados Unidos y sus aliados. Y si estos países tratan de criticar a Putin por su sistema político, esto no sería un conflicto, pero Estados Unidos es el enemigo de Rusia. La lógica de que América Latina esté con Estados Unidos o con Rusia. En un principio parece a la lógica de la Guerra Fría. Así lo ve Vladimir Rovinsky, internacionalista ruso, profesor de política y relaciones internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Para él, el principal problema para Latinoamérica es que esta sea disputada por las dos potencias. La mayoría de la élite rusa, Vladimir Putin mismo, están convencidos que América Latina sigue siendo una especie de patio trasero de los Estados Unidos, y los Estados Unidos son muy sensibles frente de cualquier actuación que Rusia puede tener en América Latina. Algo a tener muy en cuenta debido a la creciente presencia económica, militar y política de Rusia en Latinoamérica y su relación con Cuba, Venezuela y Nicaragua. El apoyo ruso realmente para Maduro sería mucho más difícil sobrevivir. Los cubanos no tienen mucho más donde mirar, y los rusos también son muy conscientes y han sido bastante activos en las dinámicas políticas. En el caso de Nicaragua, los rusos también tienen una presencia bastante interesante, pero a menor escala, en menor medida que en algunos otros lugares. Y es que, damas y caballeros, esto continuará, esa pequeña guerra fría entre Estados Unidos y Rusia durante los últimos 30 años, luego de la caída de la Unión Soviética en 1991, pero a una menor escala en la que tuvieron la Unión Americana y la Unión Soviética liderada por Rusia por más de 45 años. Una guerra que se recrudece de vez en cuando, principalmente con las acciones de Rusia que molestan a Estados Unidos, y que en los últimos meses, desde que Biden está involucrado con la presidencia de su país, acciones para las que Putin siempre tiene una respuesta, para algunos algo cínica. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado, que el video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden dejarnos su like y por supuesto compartir también esta información en sus redes sociales para que más personas sean informadas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.